El autocuidado es la verdadera clave de la salud. Siéntete bien. Respira. Cree en tu bienestar físico y mental. Disfruta cuidándote. La salud empieza en ti. La salud empieza aquí. Bienvenidos al espacio de autocuidado de ITERS. Soy Juan Antonio Marín y te presentamos un recopilatorio de los mejores momentos de cada episodio de lo que llevamos de esta segunda temporada. Porque cualquier momento es bueno para reflexionar sobre la importancia que tiene nuestra salud y bienestar. Y cómo podemos, desde luego, y sobre todo, mejorarla. ¿Nos acompañas? Hemos descubierto con el farmacéutico Gonzalo Otsuar la importancia de la resistencia a los antibióticos. Pues aquí hay tela que cortar, podríamos decir. Y a decir verdad, la resistencia no es ni más ni menos que una respuesta que tienen las bacterias ante un agresor o ante una situación peligrosa para ellos en su medio. Y es que cuando uno suministra o pone un antibiótico en circulación, pues lo que está haciendo eso es, por un mecanismo o por otro, sea más sencillo o más complejo, acaba afectando a la reproducción de las bacterias, evita que se puedan multiplicar, directamente las elimina por algún mecanismo. Entonces, ¿qué sucede? Que las bacterias están en constante replicación, se están dividiendo todo el rato y también están mutando, y además adquieren mecanismos de unas bacterias a otras, intercambian información. Entonces siempre acaba, ya aunque sea casi por estadística, apareciendo alguna bacteria que desarrolla la capacidad para sobrevivir a este antibiótico y es capaz de aguantar esas condiciones o ese mecanismo del que hablábamos. Entonces, cuando esta bacteria es capaz de sobrevivir, cuando se divide, sus bacterias hijas pues también heredan esta capacidad. Entonces, como se reproducen a un ritmo endiablado, como decía un profesor mío, pues acaban apareciendo poblaciones enteras de bacterias que son resistentes. Entonces, esto es un problema de salud pública al final, porque si no se hace un uso adecuado de los antibióticos, acaban apareciendo bacterias que son resistentes y que, aunque queramos eliminarlas, a lo mejor ese antibiótico ya no nos sirve. Además, con un caso real. Pues en el caso de Teresa, con la cistitis, un poco los síntomas así urinarios que está comentando, pues sí que tenemos en la farmacia alternativas de origen natural que tienen un efecto antiséptico, que tienen un efecto antiinflamatorio, que hacen también, obligan a que tenga uno que ir al aseo más veces, a que tenga que hacer más pipí. De esa manera, pues uno elimina y provoca que se arrastren las bacterias que pueda haber en el tracto urinario. De manera que todo eso junto, pues suele ser suficiente para combatir o hacer frente a un tipo de estas infecciones o pequeñas recaídas. De manera que podemos ofrecer una solución desde la farmacia y al mismo tiempo ponerla un poco en situación y alertarla para que si en unos días no mejora o si aparecen otros síntomas, pues acuda al médico con mayor urgencia. Entonces yo pienso que desde la farmacia podemos ofrecer una solución eficiente y que va a ayudar desde el primer momento y además pues va a ahorrarle un montón de tiempo. En la hora de cuidar la mente, la psicóloga Mercedes Alberola nos ha destacado el valor del autocuidado en la salud mental. Autocuidado es un término que está como muy en boga ahora, ¿no? Como muy de moda y como muy en auge este término. Y es verdad que parte del autocuidado, y esto no se dice, es lo que tú estabas comentando, pues esa parte de decir, oye, cuido mi cuerpo, cuido mi ocio, cuido determinados ámbitos de mi vida y también cuido mi salud mental. No necesariamente cuando haya un momento de crisis, sino de una manera más continuada. Y del autoconocimiento. Porque esto tiene que ver con el autoconocimiento. Yo me voy conociendo a mí mismo, voy viendo quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, qué me hace sentir bien, qué me relaja, qué me estresa, cuándo me estreso más, toda esa parte es fundamental. Con la nutricionista Angélica Aragón aprendimos a alimentarnos bien. La alimentación
depende de nosotros, depende de la elección que hacemos de los alimentos, ya que la alimentación es un proceso voluntario, consciente y que está condicionado por multitud de factores que nos rodean, nuestros hábitos, el poder adquisitivo, la moda, la publicidad del momento. Entonces esos hábitos se pueden modificar y nosotros decidimos cómo los modificamos. Y sobre todo a conocer qué es esto de verdad de la dieta mediterránea. Dieta mediterránea. Y ya dentro de la dieta mediterránea es muy saludable el no olvidarse de dormir bien y de cenar temprano, porque parece que la moda ahora del ayuno intermitente es reciente, ¿no? El ayuno intermitente se basa fundamentalmente en los beneficios que tiene cenar temprano y cenar poquito, no cenar en gran cantidad. Entonces, aportando una dieta mediterránea equilibrada, con muchas frutas y verduras, puedes cocinar las recetas de siempre y cenar, eso ya te digo, tempranito y no en exceso. El ejercicio físico, el deporte y la movilidad fueron los protagonistas del espacio con Cruz Vicedo. Por un lado está el deporte, y el deporte se entiende como una actividad física que tiene cierta connotación de reto o de competición. Luego están las actividades físicas que no tienen ese tipo de competición o ese sentido, que puede ser el yoga, el pilates, la gimnasia tradicional, que van más relacionadas en tener un objetivo de beneficio para uno mismo. Luego están las actividades de tipo artístico, como la danza o todos los tipos de baile, ballet, van más por otra línea. Y luego está algo que engloba a todas ellas dentro de lo que son actividades físicas. Para hacer cualquier actividad física está la motricidad, es decir, y para resumirlo de manera fácil y que se entienda, todas las personas, para desarrollar nuestra movilidad, tardamos al nacer entre 12 y 18 meses en poder levantar y sostener la cabeza lejos del suelo para poder caminar. Entonces, esa movilidad se desarrolla en base a muchos factores que no vamos a detallar ahora. Y con esos factores vamos creciendo y vamos haciéndonos mayores. Entonces, se malentiende que cuando algo duele o cuando algo no funciona como debiera de funcionar, es porque me he hecho mayor, y no es tanto así. Es porque tú has estado acumulando horas de mal uso y eso llega un momento que tiene una serie de consecuencias. Y respondiendo concretamente a tu pregunta, si tú haces una actividad como por ejemplo el fútbol, que digamos que es de lo más difundido, a los 15 no jugarás igual que a los 20 o a los 40 o a los 60. ¿Por qué? Porque tu cuerpo físico ya no está en las mismas condiciones. Eso significa que hay muchos factores como qué haces con tu cuerpo a lo largo del día, cómo descansas en el periodo de la noche, luego las limitaciones o las condiciones que cada persona tenga de manera individual, y eso hace que las actividades que tú vayas a desarrollar las hagas con más riesgo o con menos riesgo. Entonces, no por hacer deporte es garantía de que vayas a tener buenos resultados. Es decir, sí, en condiciones generales, pero a lo mejor no en las tuyas propias. Entonces, es muy adecuado antes de hacer alguna actividad física tener una información y una percepción de lo que a uno le hace bien y le hace mal, y te aseguras y minimizas riesgos y lesiones. Con consejos prácticos para antes de comenzar a hacer deporte. Bueno, las generalidades tú ya sabes que no corresponden a garantía de acierto, pero bueno,
Si una persona quiere, por ejemplo, una cosa sencilla que hacemos todos, caminar, y después de caminar durante un tiempo X quiere hacer senderismo, que ya son periodos de caminar más largos, con distintas inclinaciones y que ya la cosa se va complicando un poco más, pues lo primero que tenía que hacer para asegurarse de que se va a lesionar menos o va a tener menos consecuencias con sus rodillas, con sus tobillos, con sus caderas, con su espalda, con su pelvis, es simplemente estudiar u observar cuál es su pisada. ¿Por qué la pisada? Porque dependiendo de si pisa con los pies paralelos o si abre los pies hacia los lados, como a la 1-5 o a las 2-10, va a hacer que su peso físico al caminar no lo reparta igual en los dos pies, en las dos mitades de cada pie. Eso va a tener una repercusión en sus piernas, en sus rodillas, en sus caderas, etcétera. Con lo cual, lo primero sería asegurarse que su pisada es correcta. Y luego, pues, que la relación entre la movilidad de su rodilla y su cadera está bien. Con la psicóloga Esther Varas hemos sido conscientes de la cantidad de duelos y pérdidas que existen. Que no solamente el duelo era la pérdida, el fallecimiento, sino que hay millones de pequeños duelos que no se consideran como tal, pero que no por ello no hacen efecto sobre nosotros, como por ejemplo, algo que me llamó poderosamente la atención cuando lo descubrí, es la caída de los dientes. No es lo mismo que se te caiga un diente a los 10 años, claro, que estás muy emocionado porque te estás haciendo mayor, que se te caiga a los 50, no, que empiezas a envejecer, ¿sabes? Entonces, ese duelo no se trata. Igual que ese duelo, muchos pequeños duelos que pasamos por alto, pero no por eso dejan de influir en nosotros. Por ejemplo, otro duelo es cuando un niño va a la nevera y ve que no hay comida en casa y sus amigos sí tienen comida y no entiende por qué no hay comida en casa cuando el papá a lo mejor o la mamá está de fiesta y nadie le cuida. ¿Vale? O sea, son cosas que pasamos por alto porque a lo mejor no lo tenemos cerca, no lo conocemos o simplemente no nos lo hemos planteado. Además, aprendiendo a superarlas de forma adecuada. Vamos a ver, lo primero que hay que tener con este tipo de personas, que todos hemos pasado un duelo, es muchísima paciencia y mucho cariño. Un cariño total y desinteresado hacia esa persona y sobre todo comprender que lo que estamos viendo es su sufrimiento hecho realidad, ¿vale? Entonces, este impacto que dices que produce la pérdida de algo va a depender del tipo de relación que tuvieran esas personas, de lo que, si estamos hablando de personas, ¿vale? De lo que significase esa persona para la otra persona, es decir, si era un bastón de apoyo, si era su amigo, su colega, su amante, si han estado X tiempo pero ha sido muy intenso. También, ojo, que tenemos que recordar todo tipo de personas, también las personas que son homosexuales, que lo pasan muy mal porque además la sociedad no está generalmente a favor de ellos. Entonces, ese duelo muchas veces es muy silencioso, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Luego, tenemos que saber que esa persona va a pasar por unos momentos, por un carrusel de emociones, desde la ira, la rabia, la impotencia, la tristeza más absoluta, la depresión, la ausencia. Y todo eso no sabemos cuándo va a aparecer, que es lo interesante de los duelos, porque no es automático. A lo mejor, imagínate que una persona, tú le ves que no llora, está triste pero no llora. Pero sin embargo, en sus palabras detectas que hay un poquito de rabia y de impotencia. Ojo, que la rabia puede salir a través de la tristeza, igual que la tristeza puede salir a través de la ira. Hay personas que se cabrean muchísimo, se ponen muy irascibles, muy iracundas, y lo que encierran es una gran tristeza que no saben cómo manifestar porque nadie se lo ha enseñado. Entonces tenemos que ayudarle a expresar todas esas emociones. ¿Y dónde podríamos buscar un lugar o un espacio físico para comenzar eso del autocuidado como un método
si es que no lo hemos pensado antes, en la farmacia. Un espacio que conocimos mucho mejor de la mano del farmacéutico Carlos Escolano, que pone en práctica la metodología del autocuidado de ITERS. ¿Por qué diríamos que la farmacia es el lugar idóneo? Pues, a ver, porque es el único sitio donde una persona va y encuentra un profesional sanitario formado en múltiples ramas del conocimiento relacionadas con la salud, tales como nutrición, toxicología, farmacología, remedios naturales. Y entonces a la persona le permite comprobar la información y contrastarla de modo eficaz. Debido a ese gran bagaje que tienen los farmacéuticos, que es un bagaje multifacético, pues puede aconsejar a mejorar o a optimizar su estado de salud de la mejor manera, ayudar a conocerlo, el estado de salud, a abordarlo desde múltiples perspectivas y de la mejor manera que se adapte a uno. Y por eso creo que el farmacéutico y las farmacias son el sitio ideal por todo lo que acabo de comentar. Yo recomiendo que aquellas farmacias, porque no todas realizan servicios, aunque cada vez las realizan más, pero se centren por un servicio en concreto. Empiecen con pequeños gestos y ese servicio se desarrolle. Tanto a nivel del personal, que todo el equipo de la farmacia sea consciente de ese servicio, cómo desarrollarlo y sobre todo cómo comunicarlo. Recuerda que el autocuidado no es un lujo, sino una necesidad. Prioriza tu bienestar y date el espacio que mereces para florecer. Nos escuchamos en el próximo episodio. Pero, si tienes alguna sugerencia, alguna reflexión para nuestra playlist de Spotify, alguna canción, si quieres hablarnos de los retos de ITERS o te apetece plantearnos algún tema, escríbenos a autocuidado@labdaters.com.